Hola, Fer Montoya, buenos días. Muy Eh, buenos con días. esto tenemos la pretensión de que se va a ver y escuchar por muchos lugares del planeta Tierra. Lo bueno sería que en 45 segundos te presentaras tú. Pues soy Fernando Montoya y escribo teatro. No diría que soy escritor porque me siento mucho más director de teatro que otra cosa, pero de vez en cuando escribo teatro y soy el autor de Un búho en la cuna, que es el texto sobre el que creo que vamos a hablar hoy. Bueno, vamos a hablar sobre el texto y sobre los textos, porque, claro, has hecho una presentación de urgencia, pero lo bueno sería que dijeses, tú tienes una formación concreta, has estado estudiando en los Países Bajos, eres codirector de una escuela de teatro en Baracaldo, que es donde nacen todos los vizcaínos. Entonces, todo eso me gustaría que lo pusiésemos un poquito en valor para entender todo lo que vamos a hablar, porque si no, parece que estamos Sí, un sí, producto de venta y no, es un producto de conocimiento. muy bien. Pues sí, he sido durante 20 años codirector de la Escuela de Teatro de Baracaldo, de Bizkaiko Antxarki Castelia. También he codirigido con Joseba Lazcano el Festival ACT de Bilbao, un festival de teatro contemporáneo. Es cierto que he tenido, bueno, he hecho unos cursos de posgraduado en Guipúzcoa, también he estudiado en Países Bajos, también he estudiado en Londres, he hecho diferentes formaciones y sobre todo yo he trabajado dirigiendo teatro con diferentes compañías. Ahora mismo estoy trabajando con Clapso Teatro aquí en Las Palmas de Gran Canaria, preparando un musical que estrenaremos en noviembre en el Teatro Cuyás. Y realmente una de las pasiones que tengo y una de las cosas que me gusta es escribir textos teatrales. Creo que en este libro van dos y creo que con vosotros tengo ya publicados 5 textos. Y sí que, bueno, de alguna manera, eh, cuando trabajas en teatro y ya te vas haciendo mayor, pues no entras de una forma, entras casi todos entramos estudiando arte dramático porque creemos que queremos ser actores, pero de repente pues vamos descubriendo, ¿no? Qué es realmente para lo que servimos o qué es realmente lo que nos gusta de verdad. Y en mi caso ha sido la dirección teatral, la escritura teatral, también me he visto bastante inmerso en la producción y en la enseñanza, que ha sido sobre todo lo que me ha dado de comer a lo largo de todos estos años, la enseñanza teatral, que ha sido otra de mis pasiones porque también tengo formación en magisterio y ha sido algo que siempre me ha gustado, transmitir conocimientos y la verdad que esa es un poco la versión extended, la versión extendida, que Bien, creo que es la que querías. esta es la versión para que las personas que nos vean puedan entender el por qué estás aquí presente. Has dicho que la mayoría de las obras te las ha publicado la editorial Artes Blay. No la mayoría, no todas las que tengo publicadas me las habéis publicado Sí, vosotros. pero ¿son todas las escritas o todas las publicadas? No, no, que van a ser todas las escritas. No tengo muchas otras cosas escritas por ahí en el tintero, o cosas que también se han escrito para ser representadas, se han representado y luego se han quedado ahí. Ha habido diferentes ejercicios de escritura que se han quedado ahí, lógicamente, pero bueno, las que tengo publicadas han sido con Artes Live, sí. Tú has insistido varias veces ya en esta conversación que lo que a ti te sientes más es director. Sí, sí. Actualmente, la tendencia de pongamos los últimos 10 últimos años o algo así, es que los autores y autoras dirigen sus espectáculos. Es una cosa que hacían Molière, Shakespeare y otros muchos, Brecht. Y aquí desde Angélica Líder por un lado, Rodrigo García, así, dieron ese aldabonazo de volver en una persona a hacer ambas cosas. Tú,
Cuando escribes, escribes para dirigir, escribes para escribir, escribes para el mundo, escribes para ti. Pues se han dado casos diversos. Mira, ha habido casi siempre que he escrito, muchas de las veces que he escrito, era porque tenía como ganas de llevar eso que estaba escribiendo a escena. Pero en esta última publicación, el caso ha sido muy diferente. Lo he escrito no pensando nunca en representarlo yo o en llevarlo yo a escena. He escrito un poco, creo que por primera vez, por el placer de escribir una obra de teatro, un texto teatral que puede tener vida encima de las tablas o no, o puede ser que lo lleve otra persona o otra gente, ¿sabes? Pero como que casi siempre, por ejemplo, recuerdo el proceso de Hermanas o el proceso de las muertes de los otros, que es un texto que no tengo publicado, pero que tenía como muy claro el espectáculo en la cabeza. Y entonces, a partir de que yo quería montar ese espectáculo, me ponía a escribir. En este caso, era el juego, era dejar que los personajes hablaran y ver a dónde me llevaban. Y la verdad que en ningún momento lo he escrito pensando en ser representado y mucho menos por mí. No sé por qué. Ha sido como un proceso un poco diferente en ese sentido. Creo que igual es que me está empezando a gustar mucho escribir, Y ahora que me voy haciendo viejo. escribías para ser representado y tenías ya la compañía, las personas, los personajes y las actrices y actores. Sí, diferentes casos, pues por ejemplo con Moon Producción, cuando nos planteamos hacer Hermanas, yo ya tenía, además estaba escribiendo el texto pensando en Justi Larrínaga, en Maite Aguirre, en Olatz Gorrotxategi, o sea, los personajes tenían cara porque yo estaba pensando en el espectáculo, no en la escritura. Sin embargo, eh, en esta obra de teatro, en Un búho en la cuna, no tienen cara los personajes, no sé cómo son, no me los imagino, no he pensado en actores, no he pensado en puesta en escena. Y de hecho, cuando se lo he pasado a gente, ¿no? El otro día recuerdo que hablando con Itziar Lazcano me decía que ella lo veía el texto como una película, que no lo veía como un texto teatral, que lo veía mucho más como algo dirigido a cine. Como que yo creo que he pensado muy desde la propia palabra, más que desde el escenario, que casi siempre escribo desde el escenario, que no sé si es bueno, o no sé, es Eso distinto, es sin uno de más. los dilemas que hay en escribir teatro. Yo Sí. cuento una anécdota. A veces escribo teatro. Bueno, miento, he escrito teatro mucho. Mm. Y la última obra mía, que se puso en pie, yo tenía un esbozo y de repente un agente de Argentina vio el esbozo y quedamos en hacerla. Y entonces nos reunimos con él, con las primeras 10 12 páginas y ya había reparto. En ese momento yo me quedé bloqueado. No podía escribir. Eran las voces de las actrices, a las cuales ya conocía de antes, que me repetían en la cabeza y yo no podía ser libre. Escribía viendo ese cuerpo y así. ¿Te sucede lo mismo? Yo tengo la sensación de que los personajes van muy por libre. Quiero decir, en el proceso me pasó con Hermanas y me ha pasado con esta obra. A la mitad del libro, de repente pienso en cómo puede acabar, qué puede pasar. Con este libro yo escribí como unos 10 finales, más o menos. Todo apuntaba porque claro, esto surge de un disparo en una boda, entonces todo apunta a que la cosa va a terminar un poco rara o medio mal. Y sin embargo, a la mitad del proceso, como los personajes se ponen a hablar ellos solos, porque una vez como que defino los personajes, ellos se contestan los unos a los otros y yo me siento mucho un canal. No me siento muy libre, o sea, muy
como que decida yo demasiado. Son ellos los que se van contestando y a medida que se van contestando, se van metiendo en jardines y en jardines y de repente, como a la mitad de la obra, digo, ah, pues sí, es que no va a acabar mal porque creo que tengo que elegir esto para lo que ellos están conformando como personajes. Y con Hermanas me pasó un poco lo mismo, que hubo un día, casi terminando la obra, que decidí que uno de los personajes estaba muerto y me dio toda la vuelta al texto. Entonces tuve que volver a leer todo lo que había escrito para ver si tenía sentido y qué cosas tenía que cambiar en el texto para que un personaje pudiera estar muerto. Y es una cosa que de repente te llega y yo me siento muy poco planificador, cuando me pongo a escribir, muy poco planificador de qué coño van a hacer los personajes. Son muy manducones. Entonces les sigo el rollo. O sea, yo digo, pues vale, pues si ha contestado esto, lo ha contestado, ¿sabes? Y ahí me siento muy canal y muy poco director, fíjate. Es muy curioso. Todo eso se lo has Esa es la explicado a sensación. tu terapeuta. ¿Eh? ¿Se lo has explicado esa No, terapeuta? porque no estoy yendo últimamente al terapeuta. Desde que me he venido a vivir a Eso una de los isla. personajes y así es un lenguaje que utilizamos la gente de teatro en estos territorios y yo me cuesta cada vez más pensar que exista algo autónomo en mi cabeza. En la mía, ¿eh? Yo oigo voces, pero son mis voces. Yo, no son voces de escena, son mis voces que me van diciendo así. Entonces, yo te lo planteo como algo, la escritura en general, pero la Es escritura de teatro rarísima la escritura. es una cosa en donde el arte consiste en que cada personaje tenga voz diferente. Hmm, ¿He dicho sí, bien? y todo tiene mucho de terapéutico en el teatro, ¿eh? Yo he luchado mucho toda la vida con pensar esto de, no, es que no, el teatro tiene que ser una profesión y tal y cual y no sé qué. Y la verdad que ahora, con el tiempo, me doy cuenta de que es una maravilla como terapia también. El hacer teatro, el escribir teatro, el sentir el teatro, el ir al teatro, el ver teatro, el leer el teatro de otros. Me parece que tiene una parte que es verdad, que es terapéutica. Yo cuando te digo esto de de que los personajes hablan, es porque nunca sé a la mitad de la obra, que me lo preguntan mucho gente, porque soy muy de enseñar a los amigos lo que estoy escribiendo para que me lo pongan un poco en valor o me digan, pues sí, pues no, pues qué raro, pues no entiendo nada, pues qué feo, pues qué bien, o qué bueno, o qué interesante, o cómo se... y la pregunta que me hacen siempre es, ¿y esto a dónde va? Y no tengo ni idea nunca. Por eso te digo que los personajes son los que mandan, porque realmente yo nunca tengo como la, la historia de principio a final en la cabeza y luego voy como atando, que es como me parecería más lógico escribir. Te voy Yo a hacer estoy a la... una respuesta magnífica de Eduardo Mendoza a esa pregunta. Cuando le preguntan, ¿por qué escribe usted novelas? Y dice, para saber cómo termina. Ah, claro, es que es verdad. Es que es, sí, sí, eso es muy bonito. Eso es una cosa que tiene la escritura que es muy mágica, muy mágica. Es muy increíble que pase. Yo a veces, sí, sí, me quedo como... Sí, el otro día leí algo también de David David, creo que fue, que le decían, ¿y usted por qué escribe? Y dice, no porque goce mucho, no porque lo pase muy bien, pero escribiendo lo paso menos mal. Me, me pareció muy chulo. Dije, Hay claro, pues una cosa que en esta serie estamos haciendo a todos los autores y autoras, les hago una pregunta eh, que Alfonso Sastre, tenía una relación muy grande, yo le hice varias entrevistas y él, que era un filósofo muy bueno, mm, yo le preguntaba, ¿de dónde arranca uno para escribir una pieza de teatro? O sea, uno está y suceden miles de cosas en la vida y de repente dice, voy a tratar la pederastia, voy a hablar de no sé qué. Y él me decía que él partía de cuando miraba algo de la realidad y sucedía una anécdota que distorsionaba todo en su cabeza. Es decir, ¿qué pasaría si?
¿de dónde partes tú o cómo se eligen los temas? ¿Te eligen? ¿Cómo es? ¿Es el ambiente? Yo creo que yo hablo como de cosas que tengo alrededor. Me doy cuenta de que son como fantasmas. Hablo mucho de la familia, hablo mucho del amor, hablo mucho de las relaciones personales, hablo de cosas que me interesan. Fundamentalmente a mí lo que más me interesa en la vida son las relaciones personales. Es más que los grandes temas. Y me doy ¿Puedes cuenta, ampliar el concepto o eh, concretar relaciones personales? sí, ¿Qué es? Yo pues tengo una relación personal con el que me sirve el pescado. ¿Hablas de eso? sí, sí, también quiero decir, cómo nos relacionamos los unos con los otros, Carlos. Cómo nos necesitamos, qué ausencias tenemos, bueno, pues los elementos un poco que conforman de los que sé algo. O sea, como que hablo de cosas que me han pasado de alguna manera a mí o a gente muy cercana a mí o que tienen que ver con el tronco familiar o que tienen que ver con relaciones entre hermanos o con relaciones entre amigos o con relaciones de amor o con gente que busca cosas en las relaciones que no las encuentra, con frustraciones. Casi siempre hablo de o de otras cosas a través de eso. Entonces, yo creo que hablo de cosas en las que me siento cómodo o en las que me siento como valiente para poder decir algo. Y casi siempre están esos elementos de cómo nos relacionamos los unos con los otros alrededor de las historias. Incluso cuando hablo de la guerra en Siria, que hubo un texto que es Las muertes de los otros, en las que estoy hablando de una inmigrante siria, elijo una inmigrante siria que viene a Alemania a vivir y tiene una relación con un librero para hablar de la guerra de Siria, porque necesito Pues eso como no se que haya, ¿sabes? Como que haya eso no lo hemos publicado. ese link, ¿sabes? ¿Esa la has acabado? ¿La está publicada? No. Esa no está publicada, esa está puesta en escena, esa la hicimos con Moon y la verdad te digo, siempre como que necesito que sean cosas como casi cotidianas, como de andar por casa, aunque hable de otras cosas que pueden parecer un poco más grandilocuentes, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero necesito que las cosas sean como cercanas a mí. Vale, Tengo que entonces hablar de cosas de mi alrededor. tú tienes, dijéramos, como un tema, un subtema, no sé qué, tienes estructura, tienes personajes, ¿por dónde empiezas? Suelo empezar desde un golpe de una imagen. Me gusta, por ejemplo, en esta obra de teatro de El búho en la cuna, y primera imagen que se me ocurrió, una boda en la que se produce un disparo. Y a partir de esa imagen que me vino a la cabeza, empecé como a generar las imágenes de qué cosa podría haber sucedido ahí. Y a partir de ahí me voy 2 meses para atrás en el texto y empiezo a contar cuáles son los problemas que esa pareja tiene, que se van a casar, porque evidentemente estoy hablando de una situación muy concreta, estoy hablando de religión, estoy hablando de familia, estoy hablando de una relación LGTBI, estoy hablando de un montón de cosas en paralelo a todo eso. Pero para mí el golpe que me lleva a ponerme a escribir es una imagen al principio y eso me pasa mucho. El, pues por ejemplo, con Carne el punto de partida era citas donde la gente se estaba buscando y quedaba para ligar y no se encontraba a través como excusa de los pecados capitales, pero realmente mi primer flash fue una imagen viendo a una pareja cenando. Una noche vi a una pareja cenando y me di cuenta que no se conocían y que la situación era súper violenta y súper tensa y dije, jo, qué bonito esto. Y desde esa imagen
Aparecen luego los pecados capitales, aparecen luego las frustraciones, los encuentros, los desencuentros, las violencias, otras cosas, pero sí que me doy cuenta que soy un tipo muy visual, muy que me vienen las cosas como mucho más desde imágenes que desde palabras o estructuras o quiero hablar de este tema. De repente luego aparecen los temas cuando se ponen los personajes a hablar. Vale. Bueno, el libro está a punto de Qué ser bien, estoy realidad. muy contento. Prenta, igual está así, con lo cual a todos los que nos ven y escuchan lo podrán comprar en cuanto salga. Espero que lo disfruten leyendo, espero que provoque muchas ganas de montarlo, que se te Ojalá. desde Nueva York hasta Myanmar y que seamos todos muy felices. Muchas gracias. Y Muchas sí, gracias, Carlos. Un placer hablar contigo. vidas también ahí en las Islas Canarias, porque eso, después cuando vengas a la realidad de tu Baracaldo, verás que lo es. Oye, que no debéis tener tan mal tiempo tampoco por ahí, me han dicho. Vale. Muchas gracias, Fernando. Un abrazo muy grande. Gracias por todo. Otro Gracias para por vosotros. pensar en nosotros para editarte. Muchas gracias a vosotros.